Hoy analizamos a fondo la segunda generación de la Specialized Turbo Levo. Cuando Specialized lanzó Turbo Levo, su primera MTB con pedaleo asistido marcó un antes y un después en el segmento. La Turbo Levo mostró el camino a seguir con la integración del motor y la batería en el chasis, la inspiración del diseño en la Stuntjumper FSR convencional y la novedosa e increíble capacidad de personalización a través de la app Mission Control. Sin duda, se convirtió en el modelo de referencia y contribuyó a que se consolidara en el segmento de las e-bikes. Aún hoy, las Turbo Levo de primera generación, que se fabricaron entre 2015 y 2018, siguen por delante de muchos modelos de otras marcas en cuanto a diseño y características técnicas, pero en 2019 la marca californiana volvió a sorprendernos con la segunda generación, diseñada completamente desde cero durante más de 3 años y convirtiéndose de nuevo en la referencia indiscutible del segmento. Se trata de un diseño completamente nuevo en el que, aparte de las numerosas novedades técnicas y geométricas que iremos viendo, Specialized ha conseguido un nivel de integración tan elevado de los componentes eléctricos que hay que fijarse muy bien para ver qué es una e-bike. Vamos a hacer un rápido repaso de las principales claves de la nueva Turbo Levo 2.0. Antes de pasar a contaros lo que seguramente más nos importa a todos, la experiencia de montar con ella. Empezando por el cuadro, cabe destacar que han apostado definitivamente por las ruedas de 29 pulgadas y la geometría que Specialized denomina 29 Trail, importada de la Stuntjumper FSR, de la que hereda geometría y soluciones técnicas innovadoras. Cuenta con 150 milímetros de recorrido en ambas suspensiones y está disponible con cuadros de aluminio y fibra de carbono en los que han conseguido reducciones de peso notables. El actual cuadro de aluminio pesa menos que el anterior de carbono y la tope de gama, la Turbo Levo S-Work, baja de los 20 kilos. En la geometría siguen la tendencia de los modelos convencionales. Para conseguir más aplomo y seguridad, bajando y a altas velocidades, el triángulo principal crece con un reach más largo. El ángulo de dirección se lanza a 66 grados y se ha reducido la altura de la caja de pedalier gracias a la nueva ubicación del motor y su nuevo sistema de anclaje. Pero para mantener la mayor agilidad y control posibles en las subidas, se recorta la longitud de vainas a 450 milímetros en un triángulo trasero más compacto y se aumenta ligeramente el ángulo del tubo del sillín, ahora más vertical. Además, nos ofrece el sistema Flip Chip, presente también en la Stuntjumper, que nos permite variar la geometría del cuadro con solo cambiar de posición estas dos pletinas. Hay dos posiciones que varían la altura del pedalier en 6 milímetros y el ángulo de la dirección en medio grado, haciendo que la bici sea un poco más bajadora o un poco más rodadora. Si queréis saber más sobre la geometría de las bicis y de los conceptos de reach, stack, etc., los tenéis explicados en estos vídeos. Otro aspecto en el que han mejorado considerablemente desde la gama 2019, tanto la Stuntjumper como la Turbo Levo, es la rigidez. Y buena parte de esta mejora se debe al diseño asimétrico del cuadro en la zona de anclaje del amortiguador, denominado por Specialized Side Arm. El tubo adicional que se inserta entre los tubos horizontal y vertical ofrece una rigidez extra, reduciendo las torsiones en esta zona crítica y además se usa para guiar internamente todos los cables con un acabado impecable. Como dijimos, Specialized se ha decantado por las ruedas de 29 pulgadas, con cubiertas de 2.6, considerando que al ser bicis más ligeras necesitan menor anchura de neumáticos y consiguiendo sensaciones en la conducción mucho más cercanas a las bicis convencionales. No obstante, la bici admite también ruedas de 27,5 Plus con cubiertas de 2,8, para los que prefieren seguir con este tamaño. Y pasamos a los componentes eléctricos y electrónicos. La batería se integra en el tubo diagonal, con un sistema de anclaje y extracción muy sencillo por la parte inferior del cuadro. Cuenta con una conexión externa para cargarla sin necesidad de extraerla, extraordinariamente fácil de conectar. Está disponible en 504 y 700 vatios hora, y esta última ofrece un 45% más de autonomía. Para el motor, Specialized sigue apostando por la marca alemana Brose en la segunda generación de Turbo Levo, aunque lo personaliza para sus bicis y lo denomina Specialized 2.1. Estrena carcasa de magnesio y anclaje directo al cuadro, suprimiendo las antiguas pletinas de aluminio con una reducción de peso de 400 gramos. Es un 15% más pequeño que la anterior versión, con un par de 90 Nm y una capacidad de apoyo al pedaleo de hasta 410%.
Pero la mayor personalización y valor añadido por Specialized con respecto a otras marcas que usan el mismo motor es el software de gestión electrónica, que es el que optimiza el consumo de la batería y administra la asistencia y la hace más natural. Este está desarrollado entre ambas empresas y es exclusivo de Specialized. Las nuevas Turbolevo estrenan ubicación y diseño de la unidad central o de control, la Turbo Connect Unit, que ahora se sitúa en la parte delantera del tubo horizontal, mucho más visible y accesible. La Turbo Connect Unit cuenta con 10 LEDs y cada uno representa el 10% del nivel de carga de la batería. Y encima de estos tiene otros 3 LED en forma de círculo que indican el modo utilizado en cada momento: Eco, Trail o Turbo, según estén encendidos 1, 2 o 3 LED respectivamente. También podemos cambiar el modo de asistencia desde la Turbo Connect Unit, sin usar el mando del manillar, aunque es más cómodo su uso, por supuesto. El mando del manillar cuenta con 4 botones. Los 2 superiores en la parte central sirven para subir o bajar el modo de asistencia. En la parte inferior tiene el botón Walk Assist, con un pie dibujado, que actúa en cuanto lo pulsamos, poniendo en movimiento la bici para ayudarnos a portearla o a transportarla cuando nos toque. Y en la parte delantera tiene el botón Turbo Mode, que pone el modo de asistencia turbo, estemos en el modo que estemos. Specialized también nos ofrece un display opcional wireless no incluido de serie, pero lo que más diferencias ha marcado sobre el resto de las e-bikes posiblemente es la app Mission Control, y nos permite personalizar la configuración de la Turbolevo con precisión casi quirúrgica, así como hacer un diagnóstico del sistema o tener una asistencia a la navegación con mapas y grabación de las rutas que realicemos en conexión con nuestro smartphone. La función más utilizada es la configuración de los porcentajes de asistencia que queremos en cada uno de los modos. Y en la versión 2.0, el Infinity Tune también permite ajustar el pico de potencia del motor en la asistencia. Specialized nos da una recomendación como punto de partida, para que nos resulte fácil empezar. Eco, 25% asistencia de pedalada, 35% potencia máxima. Trail, 35% asistencia pedalada, 100% potencia máxima. Turbo, 100% en ambos parámetros. Y una función que nos gusta especialmente es el Smart Control, que administra de forma inteligente el nivel de asistencia en función de los datos que le damos sobre distancia o tiempo de ruta. Si queréis saber todo sobre esta interesante función, tenéis un completo test en este otro vídeo. Pero ahora llega el momento de lo mejor, la experiencia de montar la Turbolevo en la montaña. Lo primero que nos sorprende es que, como casi todas sus bicis Specialized, consigue que te sientas acoplado casi desde la primera pedalada. Otro dato sorprendente es que vamos a definir como polivalente una bici con 150 milímetros de recorrido y neumáticos Bacher de 2.6. Esta es la magia de la asistencia eléctrica que nos permite ciertos lujos en cuanto al peso, la geometría y el ancho y taqueado de los neumáticos. Lujos que en una bici convencional son más difíciles de encajar en este equilibrio entre seguridad, diversión y rendimiento que todos buscamos. Pedaleando en llano o en subida, la Turbolevo, con su reciente terapia de adelgazamiento y la apuesta por las ruedas de 29 pulgadas, tiene una agilidad notable y esto la dota de una polivalencia que la hace perfecta para un gran número de usuarios de MTB. Su comportamiento es más que digno en pistas y caminos, donde los 25 km/h a los que llega la asistencia nos permite hacer largas travesías con excelentes medias, a poco que intentemos no abusar de la potencia. Pero su alma es la de una bici de trail enduro, y es en ese terreno donde cobra todo su sentido y donde nos da las mayores alegrías. La geometría que hemos descrito para su segunda generación, su menor peso y las ruedas de 29 pulgadas, la dotan de una seguridad y aplomo increíbles en todo tipo de bajadas, manteniendo una gran agilidad en recorridos revirados, con curvas enlazadas y sobre todo en subidas técnicas que en muchos casos serían imposibles con una bici convencional. Su ángulo de 66 grados en la dirección y los interminables 150 milímetros de suspensión permiten llegar a límites que seguramente la mayoría de los usuarios no llegarían a encontrar. Solo ciclistas muy técnicos o endureros consumados podrían llegar a echar en falta mayores prestaciones bajadoras. Esto, lejos de ser un problema y gracias a la asistencia eléctrica que solventa el mayor peso, garantiza al resto de los usuarios un nivel de seguridad y diversión que difícilmente encontrarán en otro tipo de bicis. Centrándonos en el modelo del test, la Turbolevo Expert FSR cuenta con el cuadro en fibra de carbono FAT 9 y la trasera aluminio M5 Premium, con un peso en orden de marcha de poco más de 21 kilos.
Lo primero que hicimos fue ajustar las suspensiones. El amortiguador es un RockShox Deluxe RT3 con ajuste externo del rebote y 3 posiciones de compresión, Open, Pedal y Lock, con la doble cámara Devon Air y customizado para la Specialized con el sistema Flip Chip que permite variar la geometría, como ya os explicamos antes. La horquilla es el modelo RockShox Pike RC29, también con sistema Devon Air que consigue más sensibilidad y suavidad en el primer tercio del recorrido, manteniendo más firmeza en la zona central. Y se completan los ajustes con el control rebote en la parte inferior de la barra derecha y el dial LSC en la superior, que nos permite ajustar la compresión a baja velocidad sobre la marcha en función del recorrido. Así podemos elegir fácilmente entre la mayor sensibilidad o mayor firmeza en el pedaleo, según nos interese. Con ambas suspensiones bien ajustadas y la geometría Trail 29, el resultado es espectacular. Specialized ha conseguido que tengamos casi las mismas sensaciones que con las bicis convencionales, con el plus de diversión que nos ofrece la asistencia eléctrica. Afrontamos todo tipo de terreno con una gran sonrisa en la cara, bajadas rápidas, curvas enlazadas, tramos de trialeras, grandes escalones, subidas imposibles con desniveles, piedras y raíces. En definitiva, una experiencia para repetir que explica el auge de este tipo de bicis entre los aficionados al ciclismo de montaña y por qué las Turbolevo son las e-bikes más deseadas. Si os ha gustado este largo vídeo pero muy interesante, os agradecemos el me gusta y os animamos a suscribiros a nuestro canal. Y para mantener la sonrisa que traemos el test, nos despedimos con un chiste. El empleado que le dice al jefe, le dice, oiga jefe, quiero que me suba el sueldo y tenga en cuenta que hay 3 empresas detrás de mí. Y dice el jefe, ¿así? Y dice, ¿y qué empresas son? Dice, pues mira, la de la luz, la del gas y la del teléfono, que le debo ya 3 recibos. Hasta el próximo vídeo.